prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Lucas capítulo 10, acompáñenme en la escritura, versículo 17. Vamos a estudiar la palabra. Let's study the word. Lucas 10, 17. Si usted puede, léalo conmigo en voz fuerte. Dice: volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu ¿qué? Vamos, repítalo de nuevo. Diga: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, diga conmigo, toda fuerza del enemigo, y nada, diga conmigo, toda y nada, diga, toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Diga: nada me dañará. Diga: no hay nada que el enemigo pueda hacer que me pueda dañar. Vamos, declárelo de nuevo. Diga: no hay nada que el enemigo pueda hacer que me pueda dañar. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque Cristo lo declaró. Christ declared it. No hay nada, nada os dañará. Nothing. Vamos a seguir leyendo. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos porque se sujetan los enemigos. No te regocijes de que los demonios se sujetan. Ese es el resultado. Pero la razón por la que se sujetan es más importante que el resultado. La razón por la que se sujetan es porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, y tú eres un hijo y una hija de Dios. Y cuando eres un hijo y una hija de Dios, los demonios se tienen que sujetar a tu autoridad. Vamos, a alguien que lo crea y lo entienda en esta mañana. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora yo quiero leerle los próximos versículos porque me encantaron. En aquella, sígame en el 21. En aquella misma hora, en aquella misma hora, en ese mismo momento, Jesús se ¿qué? Hay muy pocas veces que usted va a leer que Jesús se regocijó, pero esta fue una de ellas. Cuando sus discípulos regresan con este reporte que se movieron con poder y autoridad, Cristo se regocijó. En su espíritu se regocijó y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviendo a los discípulos les dijo aparte: muchachos, escuchen, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas, diga conmigo, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no
lo oyeron, pero tú y yo podemos ver y oír. Toca al vecino y dile: a nosotros se nos ha revelado el reino de Dios. Puede tomar su lugar, si no, no nos sentamos hoy. Take your place. Diga conmigo: la autoridad del creyente. Mire, mientras yo estaba predicando la semana pasada, while I was preaching last week, mientras yo estaba predicando este mensaje la semana pasada y estaba compartiendo esta palabra acerca de pasar al otro lado, yo quiero comenzar diciéndole: mire, el mensaje de hoy está enlazado, conectado totalmente a lo que el Señor comenzó a hablar la semana pasada. Mientras yo predicaba este mensaje el domingo pasado, yo vi algo por el Espíritu de Dios que nunca había visto de esa forma antes. Yo siempre había visto ese pasaje de la tormenta desde la perspectiva de los discípulos. I had always seen it from the perspective of the disciples. Y había aprendido lo que como discípulo se tiene que hacer: descansar en Dios, descansar en la palabra. Pero si usted nota en la escritura, escúcheme acá, si usted nota en la escritura, if you notice in the scripture que leíamos el domingo pasado, Jesús se levanta, Jesús reprende, porque cuando es del enemigo hay que reprender. Amén. Jesús reprende el viento, cesa la tormenta, y sus discípulos están maravillados. Y ellos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pregunta, escúcheme acá, pregunta: ¿qué fue lo que les sorprendió a los discípulos? ¿Qué era de Cristo que los tenía sorprendidos y asombrados? Su autoridad. Pon atención. Ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este? Who is this man? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que los asombró a ellos no fue la fe de Cristo, fue la autoridad de Cristo. ¿Usted sabe qué era lo que la gente más admiraba de Cristo? Su autoridad. Está en todos los evangelios. Cuando él predicaba, la gente decía: no predica, no habla como los maestros de la ley, no habla como los escribas, no habla como los rabinos. Él habla con autoridad. He speaks with authority. Diga conmigo: autoridad. Y yo siempre había visto el texto y había admirado la autoridad de Cristo, pero después Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Y sabe lo que entendí el domingo pasado? You know what I understood last Sunday? Lo que entendí el domingo pasado es que Cristo no estaba demostrando autoridad como algo que solo Él podía ejercer. Él estaba demostrándoles autoridad para que los discípulos aprendieran que con la misma autoridad que Él se movía, ellos también se podían mover. ¿Alguien me está entendiendo acá? Vamos bien hasta aquí. Ahora escuche esto. Listen to this carefully. Si tú vas a pasar al otro lado, yo te tengo una noticia. Si tú vas a pasar al otro lado, tienes que entender que hay una barrera espiritual. Habrá oposición del enemigo. Hay cosas, hay territorios nuevos que Dios te está llamando a conquistar. Hay cosas que no has conquistado antes, que Dios te está diciendo: pasa al otro lado, tómalos en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que entender que llegar al otro lado no va a ser gratis ni automático. Llegar al otro lado va a requerir, escúcheme, va a requerir un nuevo nivel de autoridad espiritual.
Y hasta que tú no lo entiendas y hasta que tú no logres caminar en un nuevo nivel de autoridad espiritual, muchas de las cosas que están al otro lado no las vas a poder alcanzar. Pregunta: ¿qué pasa si Cristo no tiene autoridad sobre la tormenta? ¿Qué pasa si Cristo no se levanta y reprende el viento y le dice calla y enmudece? Los discípulos no llegan al destino. O se hunden o regresan a donde comenzaron. ¿Alguien está conmigo hasta acá? ¿Y qué fue entonces? What was it then? ¿Qué fue entonces lo que le permitió a Jesús llegar al otro lado y conquistar un territorio nunca antes conquistado? El nivel de autoridad que él ejerció. Escúcheme por un momento. El Espíritu Santo me habló y me dijo: David, es la hora. Nunca me lo había dicho en 13 años. Le voy a contar algo más. Estos últimos días estoy oyendo al Espíritu Santo como nunca lo había oído antes. Me está hablando de una forma diferente. He's talking to me differently. De repente estoy con alguien hablando o haciendo algo y escucho una voz susurrar a mi oído. Al principio no sabía qué era y comencé a darme cuenta que es la voz del Espíritu. Y está comenzando a hablarme en sueños y está comenzando a hablarme en visiones como nunca lo había hecho antes. Tuve una visión con el profeta Mario esta semana, ahora que lo menciono me acuerdo. Vi al profeta Mario predicando, era una reunión de hombres, pero lo vi predicando con una voz y con una fuerza que nunca lo había visto predicar antes. Pero yo lo veía, yo estaba sentado oyéndolo y en la visión yo digo: Señor, pero ¿es el profeta Mario? ¿Será que esto es cuando él era más joven? Pero él, yo lo veía tal como él es, pero con una voz más fuerte, con un ímpetu, con una autoridad y una fuerza como nunca antes. Y el Señor me dijo que te dijera, profeta Mario, que el Señor en esta temporada renueva tus fuerzas para que sigas llevando la palabra con mayor autoridad. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Come on. He estado escuchando al Espíritu de una forma totalmente diferente y el Espíritu Santo me habló y me dijo: voy a llevar a esta iglesia a un nuevo nivel de autoridad como nunca antes lo han experimentado. Y del domingo pasado salió este mensaje. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en tu vida. Escuche lo que le voy a decir. Hay muchas áreas de conquista en tu vida que ya el Señor te ha entregado, pero requieren que aprendas a caminar en un nuevo nivel de autoridad. Hay personas en este lugar que este año van a caminar en un nuevo nivel de autoridad y por eso van a ver sus seres queridos ser salvos y regresar al Señor Jesucristo. Hay personas que van a caminar en un nuevo nivel de autoridad espiritual y van a comenzar a ver a Dios sanar enfermedades, echar fuera demonios. Escuche, van a entrar en un nuevo nivel de evangelismo como nunca antes. ¿Por qué? Why? Porque vas a caminar en algo que ya Dios te dio. Dios está preparando esta iglesia para lo que viene.
El Espíritu Santo me dijo: David, esta iglesia va a ser una influencia para esta ciudad. El Espíritu Santo me dijo: David, esta iglesia va a ser una influencia en el mundo espiritual para esta ciudad y para muchas iglesias en esta nación. Y por eso tienen que aprender a caminar en un nuevo nivel de autoridad espiritual. Porque hay muchas cosas que ya Dios nos ha dado y nos ha otorgado, pero muchos estamos orando y pidiendo cuando ya Dios nos la dio. Si usted se muda a una casa y usted está en esa casa y la casa está a oscuras, the house is dark, escucha esto, y usted dice: no tengo luz, usted agarra el teléfono y usted llama a la FPL y le dice: mire, yo necesito luz en la casa. I need light in the house. Yo necesito luz en mi cuarto. La FPL le contesta y le dice: señor, la corriente de poder ya está disponible en su casa. Usted lo que tiene que hacer es prender el switch para poder tener luz. Hay muchos cristianos que le están pidiendo luz al Señor y el Señor te dice: ya la corriente está puesta en tu casa. Lo único que tienes que hacer es aprender. You have to learn how to flip the switch. Tienes que aprender a activar el poder que yo ya te di, que yo ya te entregué. Está en tus manos. La FPL no va a ir a tu cuarto a prender el switch para que tengas luz. Ellos ya pagaron el precio para que la corriente eléctrica corriera por tu casa. Cristo ya pagó el precio en la cruz para que el poder de Dios fluyera a tu vida. Ahora tú tienes que tomar el poder. You gotta take the power. Y tú tienes que prender el switch. Y el diablo se tiene que ir corriendo de tu vida. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Oh my goodness. ¿Alguien está aquí todavía? Lucas capítulo 10. Vamos a la escritura. Lucas 10. En el versículo 1. Acompáñeme al versículo 1. Come with me to verse 1. Rápidamente. ¿Cuántos Dios les está hablando ya? Lucas capítulo 10 versículo 1. Yo quiero que usted vea el contexto de lo que está sucediendo. Look at the context of what is happening. Dice el versículo 1: después de estas cosas designó el Señor también a otros que, ayúdeme, sígame en la escritura, vamos a leerlo otra vez. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros que. ¿Por qué dice a otros 70? Porque si usted retrocede a Lucas 9, Él había enviado a sus 12 discípulos y les había dicho en el versículo 1, dice Lucas 9:1, no se lo di al equipo, pero lo voy a leer acá. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Un capítulo después, en el capítulo 10, como que a Jesús le gustó esto de delegar poder y autoridad. Y en el capítulo 10, como si los 12 no fueran suficientes, después de estas cosas, capítulo 10, versículo 1, designó el Señor también a otros, ¿cuántos? A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Mire el patrón, look at the pattern. Mire el patrón bíblico. Cuando Cristo va a ir a un lugar donde no ha sido conquistado antes, siempre delega poder y autoridad. Jesús estaba por ir a lugares donde él no había ido antes.
Él estaba por tomar territorios donde nunca había ido antes. ¿Y qué hizo? Delegó, le dio poder y autoridad a sus discípulos para que fueran delante de él. Dígale al vecino: lo que viene es grande. Dígale: y por eso necesitamos poder y autoridad. ¿Cuántos lo creen? Versículo 17. Vamos a brincar hasta el 17. Let's go to verse 17. Ahora se va a poner bueno esto. Versículo 17. Y los 70, todos los 70 volvieron ¿con qué cosa? Y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Por qué le dicen aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Porque Cristo no los había comisionado. Si usted lee el capítulo 10, no tenemos tiempo, pero si usted lee el capítulo 10, Cristo les dijo: vayan y sanen a los enfermos, pero nunca les dijo: saquen los demonios. Y cuando ellos fueron, le dijeron: Señor, claro que sanamos los enfermos, y aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. ¿Alguien cree que hay poder en el nombre de Jesús? Y hoy le voy a explicar por qué. Hoy te voy a explicar. Mire, la iglesia lo ha vuelto un cliché. Nosotros lo decimos como si nada, religiosamente, en el nombre de Jesús, y no entendemos por qué y el poder espiritual que existe en el nombre de Jesús. Pero ellos le dicen: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 18, acompáñeme. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, verse 19. Y he aquí, yo quiero centrarme en este texto, en este versículo. Póngame atención. Dice: he aquí, os doy, ¿qué cosa? Si usted tiene su Biblia, subraye esa palabra potestad. Anote la palabra potestad. I want you to write this word down. Escúcheme bien. La palabra potestad es literalmente la palabra autoridad. Es la palabra autoridad. Jesús les dice: yo les doy autoridad. I'm giving you authority. Pastor, ¿qué es autoridad? What is authority? ¿Qué es autoridad? Anote esto. Autoridad es poder delegado. Anótelo y se lo voy a explicar. And I'm going to explain to you. Leemos esto en la escritura, pero no tenemos revelación de qué significa. Ay, amén, sí, Señor, yo tengo poder y autoridad, amén. Pero seguimos viviendo con la misma mentalidad de derrota y la misma actitud de derrota. Jesús les dice a sus discípulos no algo que es solamente para ellos. Jesús le dice a sus discípulos algo que es una verdad para la iglesia. Os doy autoridad. Pastor, ¿y qué es autoridad? Autoridad es poder. ¿Qué cosa? Ayúdeme. Autoridad es poder delegado. Ok. Pon atención a esto. ¿Cuántos han visto un policía de tránsito? How many of you have seen a transit police? Amén. ¿Todos? ¿O tenemos que ilustrarlo acá? Ok. Y aquí tenemos personas de nuestra iglesia que han servido en la policía también. Y tenemos personas, bueno, aquí acaba de entrar el policía de Hallandale acá. Muy bien. Just in time for the illustration. Amen. Escúcheme lo que le voy a decir. Pon atención. Un policía representa ¿qué cosa? Lo sabemos, pero no lo entendemos. Un policía representa autoridad. Cuando usted ve un policía de tránsito, el policía de tránsito se puede parar
en medio de la avenida más transitada de Miami. El policía de tránsito se puede parar en medio de la I-95 y lo único, escuche esto, lo único que el policía tiene que hacer es levantar su mano y hacer esto. Y con la autoridad que él tiene y la autoridad con la que ha sido investido, todo el que ve a ese policía levantar su mano comienza a frenar su automóvil. Ahora escuche esto, listen to this. Un automóvil es más fuerte y más poderoso que cualquier ser humano. Si un automóvil va a toda velocidad, puede matar a un ser humano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Como humano no tengo más poder que el carro que viene, pero como autoridad tengo más poder que el carro que viene. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo con mi fuerza humana, lo estoy haciendo con el poder que represento, porque el policía representa un poder superior, que si alguien toca al policía se va a la cárcel por muchos años. ¿Alguien me está siguiendo hasta aquí? Diga conmigo: poder delegado. En el mundo espiritual, tú eres un policía del reino de Dios. No, como que no lo entendió, no le gustó. Pastor, no quiero ser policía. Pues de malas. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios, the kingdom of God, el reino de Dios está creado y basado en autoridad. Y cuando tú eres un hijo y una hija de Dios, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Todo hijo de Dios carga un nivel de autoridad espiritual diferente al resto de la creación. Se lo voy a repetir. Muchos no lo han entendido. Muchos piensan que venir a Cristo es ser parte de una iglesia, de una comunidad que canta canciones bonitas, que nuestra meta es llenar un salón, un templo, una iglesia, y que así vamos a estar contentos. Es una realidad mucho más poderosa que esa. Hay una realidad mucho más grande que esa. Escúcheme, la iglesia es la organización más poderosa sobre la faz de la tierra. ¿Por qué, pastor? Why? Porque al ser hechos hijos de Dios, Dios nos da poder y autoridad sobre la tierra. Si usted no entiende lo que sucedió, mire, cuando Dios creó la tierra, Dios plantó un jardín. Y en ese jardín puso al primer hombre llamado Adán. ¿Sabe que la Biblia dice que Adán era hijo de Dios? Cuando usted lee la genealogía de Adán en el libro de Mateo, va a terminar diciendo Adán, hijo de Dios. El hijo de Dios, Adán, que Dios puso sobre la tierra en Génesis capítulo 1 versículo 28, no lo tenemos, si no lo tiene que leer, anótelo. En Génesis 1:28 el Señor bendijo a Adán y le dijo, y bendijo Dios a Adán y le dijo: fructificad, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Y la palabra sojuzgad es toma dominio sobre la tierra. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios le dio a Adán sobre la tierra? Dominio y autoridad. Él le dijo: todo en la tierra está bajo tu autoridad. Nada puede entrar a la tierra que tú no lo permitas. Pero el hombre
dejó que la serpiente entrara al jardín y permitió que la serpiente lo engañara. Y al engañarlo, Adán desobedeció a Dios. Y al desobedecer a Dios, le entregó la autoridad de la tierra y se la dio a la serpiente. He gave it to the serpent. Y por miles de años, la serpiente, que es Satanás, gobernó, reinó, puso su dominio en la tierra sin ninguna oposición ni resistencia. Hasta que vino el otro hijo de Dios. ¿Alguien lo entendió por acá? Hasta que vino el hijo del dueño de la tierra. Porque todo esto es un tema legal. La tierra es de Dios, pero Dios se la arrendó al hombre para que el hombre la gobernara. El hombre se la entregó a Satanás y por miles de años Satanás destruyó e hizo lo que quiso. Pero entonces Dios dijo: voy a enviar a mi hijo, a Jesucristo, para que deshaga las obras del diablo. Y entonces Cristo se aparece en la tierra. Christ appears on the earth. Y cuando usted comienza a leer los evangelios, se da cuenta que donde él iba, escúcheme con atención, porque hoy en día se predica un mensaje del evangelio liviano, conveniente. Mire, hoy las iglesias están llenas de buenos predicadores, están llenas de buenos oradores, motivadores. Pero cuando yo leo el evangelio, yo no leo la historia de un buen predicador o de un buen maestro. Lo que hacía a Cristo diferente y único era la autoridad con la que él operaba en su ministerio. Lo que hacía a Cristo diferente es que cuando él llegaba a un lugar y habían enfermos, todos los enfermos se sanaban. Cuando él entraba aún a la sinagoga, está en el libro de Lucas, Jesús entra a la sinagoga y aún dentro de la sinagoga habían demonios que se manifestaban. Los evangelios están llenos de esto. Hoy en día las iglesias no lo predican. Hoy en día las iglesias no hablan de esto. They don't talk about this. Hablamos de un evangelio práctico, hablamos de un evangelio cómodo, pero no hablamos de un evangelio de poder y autoridad. Pero esta iglesia cree en el poder y la autoridad de Cristo. Esta iglesia predica que los demonios aún siguen siendo echados fuera. Y cree que aún Dios sigue sanando enfermos, liberando a los cautivos, llenando a la gente del Espíritu Santo. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Diga conmigo: poder y autoridad. Y Cristo viene a la tierra y comienza a manifestar el reino de Dios, y la gente comienza a sanarse, la gente comienza a liberarse, y él le dice a sus discípulos: les doy poder y autoridad para que ustedes vayan y echen fuera demonios y sanen los enfermos también. Y antes de irse, Cristo le dice a sus discípulos, Christ tells his disciples, él los mira y les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio. Diga conmigo: poder y autoridad. La iglesia no lo ha entendido. The church has not understood it. Hoy vivimos llorando y pidiéndole a Dios que haga cosas a las cuales ya Dios nos ha dado la autoridad de tomar el control. Jesús dice, vamos a regresar a Lucas 10:19. Escuche esto porque me fascina lo que Cristo dice. Lucas 10:19, léalo conmigo, léalo fuerte. Dice: he aquí, os doy, ¿qué cosa? Potestad de hollar, ¿qué? ¿De hollar qué?
Jesús dice, la misma serpiente que se metió en el jardín, yo te doy el poder y la autoridad para que tú la oyes, para que tú la, no solamente que la pises, para que la aplastes. ¿Qué son serpientes y escorpiones? Representan el poder de las tinieblas. Representan toda obra del enemigo que se quiera levantar en tu vida. Ahora, déjeme explicárselo. Quiero salir de lo abstracto y quiero hacerlo un poco más práctico. Escúcheme bien. Todo hijo e hija de Dios va a enfrentar momentos. You are going to face moments in your life donde las tinieblas se van a querer levantar en contra de tu vida. Hay días donde uno siente la opresión del enemigo. Hay días que todo está bien, todo va normal, pero tú sientes una carga en tu vida, un peso en tu vida, y tú dices, ¿y por qué me siento? ¿Alguien le ha pasado acá? Has that happened to you? Y tú dices, ¿y por qué me siento así? Why do I feel like this? Escúcheme bien. El enemigo es astuto y va a buscar el momento donde meterse en tu vida y donde convencerte de que estás derrotado. Le voy a decir algo. El único, mire, Cristo derrotó a Satanás y Satanás está vencido, y eso es una realidad. Pero el único poder que Satanás tiene sobre tu vida son las mentiras que tú le creas a Satanás. Cuando él viene y te dice, ay, pero tú estás derrotado, ay, pero tú estás mal, y las cosas no te salen bien, y siempre a ti, y tú comienzas a comprarle la historia al diablo y comienzas a creerle las mentiras, tú comienzas a darle territorio y a empoderarlo en tu vida. Por eso la escritura dice, no le deis lugar al diablo. Al diablo no se le puede dar lugar. Ese fue el error de Eva. Eva comenzó a dialogar con la serpiente, comenzó a hablar con la serpiente, comenzó a darle un lugar a la serpiente. Y cuando tú comienzas a dialogar con el enemigo, a dialogar con los pensamientos que el enemigo quiere poner en tu mente, él va a ganar terreno y va a tomar poder sobre tu vida. Pastor, ¿qué hago? Cuando la serpiente venga, tú tienes que pisarla y tienes que echarla fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes que decirle, calla y enmudece en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si usted lo puede entender. Jesús dice, les doy poder y autoridad, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando tú te levantes un día y tienes un síntoma en tu cuerpo y tú dices, Señor, ¿de dónde vino esto? Where does this come from? De repente tú estás trabajando y te viene un dolor, te viene un síntoma y tú dices, Señor, ¿esto de dónde vino? Tienes que entender que tienes poder y autoridad para reprender ese síntoma, ese dolor, esa enfermedad, y en el nombre de Jesús tiene que obedecer la voz de los hijos de Dios. Mire, yo lo veo en mi vida. I see it in my life all the time. Yo lo experimento, yo lo veo. Cuando el diablo trate de meterse en tu matrimonio y tú sepas que es el diablo que está tratando de traer división, no te pongas a discutir con tu esposa. No le digas a tu esposa, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque ahí sí, hermano,
Perdiste la batalla. Dígale al vecino, vamos a ser sabios, vecino, vamos a ser sabios. Gente que le dice a la esposa, la paz de Dios, declaro la paz de Dios sobre ti. No va a funcionar. It's not gonna work. No va a funcionar. Tú tienes que estar en paz para que la paz de Dios llegue. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora escúcheme con atención. Wow. No sé por qué el Señor me mandó a decir eso, pero tómelo, recíbalo en el nombre de Jesús. Escuche esto. Jesús. Esta semana, después de que prediqué el domingo, tuve un sueño. I had a dream. Estos últimos semanas he soñado mucho con aviones. Le voy a dar un consejo, o le voy a dar una guía bíblica. Cuando usted sueñe con vehículos de transporte o medios de transporte, el transporte en los sueños, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces se refieren a ministerio. Carros. Mire, cuando yo comencé el ministerio hace muchos años, soñaba con carros. Después soñé con buses. Y después soñé y comencé a soñar con aviones. Porque en el ministerio es la capacidad de avanzar más rápido en menos tiempo. Amén, ¿estamos ahí? Esta semana, después de que prediqué el domingo, after I preached on Sunday, tuve un sueño. Tuve 3 sueños seguidos. Y todos los sueños eran de guerra. They were all warfare. Nunca había soñado con cosas de guerra. Y en uno de los sueños soñé que estábamos subiéndonos a aviones de guerra. Ahora, le voy a explicar algo. Pastor, ¿qué quiere decir? ¿Vio una película de guerra? No, no vi película de guerra. Nunca he soñado con aviones de guerra. Never had dreams with that. Pero cuando me desperté del sueño, entendí que Dios quiere llevar a este ministerio a un nuevo nivel de autoridad. Y que este ministerio se va a convertir en aviones de guerra que van a atacar las puertas del infierno. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. ¿Usted lo puede creer? Ahora, le cuento todo eso para decirle esto. Tuve el sueño el domingo. Y el lunes y toda esta semana, físicamente en mi cuerpo he estado luchando una batalla. Been fighting a battle. Y yo he dicho: Señor, ¿qué es esto que está pasando? Y el Señor me dijo: esta es la tormenta que se levanta para intimidarte y que no llegues al otro lado. Pero yo te doy poder y autoridad, y tú puedes reprender al enemigo. You can rebuke the enemy. Y tú puedes reprender cualquier síntoma que venga a tu cuerpo. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que este es el templo del Espíritu Santo de Dios, lavado y comprado con la sangre del Cordero. Y yo le ordeno a toda enfermedad, le ordeno a toda dolencia que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo. Y sabe que entendí esta semana que el Señor
Mire, eso no vino para que yo llorara y me quejara y llamara al profeta Mario y llamara a la pastora Zuleni y llamara al otro. Eso vino para que yo aprendiera a ejercitar el nivel de poder y autoridad que el Señor nos está entregando como iglesia. Y por eso esta iglesia, escúchame, por eso esta iglesia va a comenzar a caminar en milagros, señales, prodigios, maravillas, donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. ¿Alguien lo está entendiendo? Cuando tú comprendas este mensaje, yo le pido al Señor que te dé revelación, que te abra los ojos espirituales y que cuando tú te mires en el espejo te veas como un policía del reino de Dios. Que cuando un demonio se trate de meter en tu casa, tú dejes de clamar tanto al Padre y tú le digas: Señor, ya tú me diste autoridad. Voy a agarrar este demonio y le voy a dar 3 vueltas en el nombre de Jesús. Voy a agarrar este demonio que se quiere meter con mis hijos y lo voy a ordenar que se vaya en el nombre de Jesús. El Señor me dijo que te dijera que vas a entrar en un nuevo nivel de autoridad espiritual. Que lo que no se había sujetado antes se va a comenzar a sujetar ahora. Que tu voz en el reino carga autoridad. Que cuando un demonio te oye, tiene que obedecer. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia lo entienda, cuando el Señor te dé revelación y entendimiento de esto, vamos a cambiar y vamos a dejar de ser una iglesia víctima a una iglesia victoriosa. Vamos a dejar de ser una iglesia que le dice: Señor, yo quiero. Mire, ¿sabes que la meta de muchos creyentes es llegar al cielo? La meta de muchos creyentes es un día llegar al cielo. Y eso está bien. Eso es parte de nuestro deseo y anhelo. Pero escuche esto, but listen to this. Cuando tú caminas en poder y en autoridad, tu meta no es llegar al cielo. Tu meta es traer el cielo a la tierra. No sé si lo entendió. El nivel 1 es: Señor, ojalá yo llegue al cielo. Señor, yo quiero ir al cielo. Amén. El nivel 2: venga a nosotros tu reino. Escúcheme. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo. La iglesia no existe para enviar personas al cielo. Sí, vamos a predicar el evangelio. Sí, vamos a salvar almas. Pero la iglesia existe para traer el reino de Dios a la tierra y para echar fuera el reino de las tinieblas. Y yo declaro que New Season este año va a traer el reino de Dios a la tierra, a Hollywood, a Hallandale, a Ventura, North Miami, todo el sur de la Florida será impactado por una iglesia victoriosa. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. Toca al vecino y dile: somos una iglesia victoriosa. Toca a tu otro vecino y dile: tenemos poder y autoridad. Dile al otro vecino, el que está atrás tuyo, dile: vamos a pisar y aplastar serpientes y escorpiones.
todo lo que ha estado en esta región, todo lo que ha estado en la ciudad de Hollywood, todo lo que el enemigo ha querido levantar para destruir tu familia, tus hijos, nuestras próximas generaciones, esta iglesia va a pelear contra toda fuerza del enemigo. Tu familia será salva, tu cuerpo será sano, tus hijos serán liberados en el nombre de... Vamos, dale un aplauso fuerte, dale un grito de victoria, dale un grito de victoria. Iglesia victoriosa, iglesia poderosa, iglesia que avanza y no se detiene, iglesia que no tiene límite ni limitación, que eres más que vencedor en Cristo Jesús, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vamos ahí donde estás, dile: Señor, yo recibo esta mañana poder y autoridad para hollar fuera, diga, serpientes, escorpiones y toda fuerza de maldad. Vamos, diga, toda fuerza de maldad se sujeta al nombre de Jesús. Tú no vienes con tu poder, tú vienes con el poder de Jesús. Por eso es que cuando tú dices en el nombre de Jesús, no eres tú. El diablo no te ve a ti, el diablo ve el reino que tú representas. Por eso es que cuando tú dices ese nombre, yo vengo en el nombre de Jesús, todo se tiene que sujetar a ese nombre. No me escuchó. Todo se tiene que sujetar al nombre de Jesús. My God. Oh. Señor, dale revelación de esto como yo lo estoy viendo. Espíritu de sabiduría y revelación sobre la iglesia. Voy a terminar. I'm gonna finish. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Usted se imagina lo que sería New Season si cada uno de los hijos de Dios en esta casa comienza a caminar con esta revelación y este entendimiento? Le pregunto, ¿no será Miami salvo? ¿No será Miami tocado por Dios? Yo no estoy aquí para tener una iglesia que se reúna los domingos a escucharme hablar por los próximos 30 años. Esa no es mi meta ni mi idea. Yo no estoy aquí porque Dios me mandó a abrir una iglesia. Yo estoy aquí porque el Señor me dio un mandato de impactar una ciudad y una nación. Porque yo creo que la iglesia es la organización y la entidad más poderosa sobre la faz de la tierra, porque le pertenece a Cristo. Y cuando tú y yo nos paramos, tomamos nuestro lugar, comenzamos a declarar lo que Él ha dicho, comenzamos a tomar autoridad sobre toda obra del enemigo, yo creo que las tinieblas serán sacudidas. Yo creo que Satanás caerá como un rayo de tu casa, como un rayo de esta ciudad, como un rayo de esta nación. Será vencido como Cristo lo vio. Tú y yo lo veremos también. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Usted sabe qué es lo que produce un rayo? Do you know what produces lightning? ¿Sabe qué es lo que produce un rayo? Cristo dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿Sabe lo que produce un rayo? Cuando dos nubes que están cargadas de poder, de electricidad, cuando dos nubes se chocan, hay un rayo que cae. Y cuando la iglesia se levanta,
Y cuando la iglesia decide enfrentar el poder de las tinieblas, Satanás caerá de su lugar de operación como un rayo, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que se van a levantar? ¿Dónde están los hijos de Dios que no van a retroceder ante las tinieblas? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo que va a traer un avivamiento a esta ciudad? Que va a caminar y hollar serpientes y escorpiones en el nombre poderoso de Jesucristo. Y nada os dañará, nada os dañará, nada os dañará, nada. Ni brujería, ni santería, ni ocultismo, ni ninguna obra de Satanás podrá dañar tu vida. Mire, que el diablo haga lo que quiera, que el diablo tire lo que quiera, no hay nada más poderoso que la sangre del Cordero de Dios. No hay nada más poderoso que la sangre del Cordero de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Oh Señor, yo oro en esta tarde. Yo oro en esta tarde, espíritu de sabiduría y de revelación. Yo oro en esta tarde, Señor, abre los ojos del entendimiento de tu iglesia, de tus hijos, Señor, en esta hora. Esta es la hora más importante de la iglesia. Es la hora más importante de toda la humanidad. Vivimos días peligrosos, vivimos días de gran oscuridad, pero el Señor dijo: tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti, iglesia amada, será vista la gloria del Señor, y sobre ti nacerá mi gloria. Oh, gracias, Señor.